Mateo capítulo 26, vamos a comenzar en el versículo 57, por favor. Y estamos caminando con Jesús en su última semana. La semana pasada estuvimos en Getsemaní con Jesús. Una de las frases que dice Jesús en su oración es: Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Y antes de eso estuvimos caminando con Jesús y fuimos al aposento alto a tomar la cena del Señor, y como la cena del Señor en el aposento alto de pronto nos incluye a todos, y estuvimos haciendo eso hace 15 días. Y ahora vamos con Jesús. Después de Getsemaní llega Judas. Acuérdate, Judas, la última vez que está con Jesús es en el aposento alto. Él no toma la cena del Señor, sale, va a entregar a Jesús 30 monedas de plata, es el precio de un esclavo. Ese es el precio que estimó el sumo sacerdote y su familia de ponerle precio a Jesús. O sea, ni el precio de un esclavo. Pero fíjate, Jesús sí se identifica como un esclavo, como un siervo, y en el aposento alto Jesús lava los pies de sus discípulos, algo que lo hacía el esclavo de más bajo nivel. Nadie lo quería hacer. Después de muchas horas de estar caminando en Jerusalén y afuera de Jerusalén, usaban ellos chanclas y pues las chanclas se manchaban y los pies, y cuando llegaban a una comida, a una cena, el esclavo de más bajo nivel era el que tomaba una cubeta, se ceñía una toalla y iba uno a uno limpiando los pies. Y cuando están en el aposento alto no hay un esclavo, pero Jesús les quiere enseñar que todos ellos son siervos, y él toma la iniciativa. Y Jesús, mientras está la cubeta de agua y la toalla a un lado, y como que nadie la quiere tomar, ni Pedro ni Juan. Acuérdate, ellos están peleando quién es el mayor, quién es el número uno. Y Jesús, para darles una lección, toma esta cubeta y va uno a uno lavando los pies de Jesús. Judas sale. Seguramente Judas, cuando regresa al aposento alto, Jesús ya salió y van cantando el himno, Salmo 118. Dios Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Y llega a Getsemaní, Jesús está orando, ora su oración 3 veces. Pedro, Jacobo y Juan no pueden velar con Jesús ni una sola hora. Jesús le dice a Pedro: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y Pedro dice: primero me muero que negarte a ti. Vemos que Pedro está lleno de confianza en sí mismo, y una de las cosas que va a pasar con Pedro en el pasaje de hoy es que Pedro se va a vaciar por completo de sí mismo y tiene que ser llenado del Espíritu. Y es algo que tenemos que aprender tú y yo en nuestras vidas. Realmente cuando somos débiles es que somos fuertes, y cuando nos creemos muy fuertes y que no, estamos bien, es donde tenemos más riesgo y tenemos que poner atención. Por eso Pedro al final, en su carta en primera de Pedro, dice: velad y orad para que no caigas en tentación. Y Jesús, una de las cosas que le dice a Pedro y a sus discípulos es: el espíritu está dispuesto, sí queremos y sí la intención es buena, pero no te puedes quedar en eso, la carne es débil. Y entonces están en Getsemaní. Judas entrega a Jesús con un beso. Judas se voltea con Jesús y le dice: amigo. Está buscando arrepentimiento en Judas. Y hay una tristeza que habla la Biblia en Corintios, una tristeza que te lleva a la muerte, y hay una tristeza que te lleva al arrepentimiento. En el pasaje de hoy vamos a ver que una tristeza la vive Pedro y una tristeza así la vive Judas. Una tristeza que lleva a la muerte y otra que lleva al arrepentimiento. Y entonces versículo 57, los que prendieron a Jesús, los que arrestaron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora, antes de Caifás, los otros evangelios dicen que primero van a Anás. El sumo sacerdote legalmente es Caifás, pero Anás es su suegro y él está como detrás de bambalinas manejando todo. Ellos eran como los dueños de la franquicia para cobrar los impuestos del templo y los cambistas y todo el tema de los sacrificios. Y entonces vamos a ver a dónde va Jesús en este día, que es jueves. Más o menos de la noche, 12 de la noche a 3 de la mañana, y qué es lo que pasa hasta el día siguiente. Entonces lo llevan a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ya están todos puestos de acuerdo. Ellos ya se pusieron de acuerdo: vamos a matar a Jesús. La condena de Jesús es muerte. Y entonces ellos
en un juicio legal no tiene que ser así. Primero es, ¿de qué se le acusa? ¿Dónde están los testigos? Y después de que se ratifica todo, viene la condena. Aquí fue al revés, primero la condena, o sea, muerte. Y de ahí, fueron para atrás, para condenarlo, de esto que ya decidimos que tiene que morir, tiene que haber testigos, entonces tienen que fabricar testigos y de los testigos tiene que haber, pues, qué es lo que hizo, ¿no? Entonces, todo mal, todo chueco, todo en tinieblas, todo completamente ilegal, todo injusto, pero lo que va a pasar aquí es un juicio religioso, un juicio espiritual, un juicio de los judíos. Pero no solamente Jesús va a ser enjuiciado por los judíos, sino también por los romanos, porque es llevado a Poncio Pilato. Entonces también eso lo vamos a ver hoy. Pero en versículo 58, más Pedro le seguía de lejos. Esto lo puedes subrayar en tu Biblia, de lejos. O sea, tú tienes que seguir a Jesús muy de cerca. O sea, Pedro va siguiendo a Jesús de lejos. Y vas a ver cómo termina la historia. Pero Jesús ya se lo dijo, le va a negar 3 veces. Entonces Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entonces tienes la casa del sumo sacerdote, seguramente es una de las casas de la zona, pues, que todo el mundo conoce. Normalmente las casas en ese tiempo, en tiempos de Jesús, tenían de 2 pisos. Entonces la parte de hasta arriba era una terraza donde en épocas de calor se subían como a tomar las corrientes de aire viniendo del Mediterráneo. Y de ahí tienes 2 pisos, que una de las cosas que suceden es que el juicio de Jesús es en una segunda planta, en un segundo piso, y de ahí tienes la parte del patio que posiblemente cualquier persona caminando podría entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Ahora, los otros evangelios nos dicen que a Juan lo conocen y posiblemente por eso dejan entrar a Juan y a Pedro a la casa del sumo sacerdote y al patio del sumo sacerdote. Y entonces Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Y yo digo, Pedro, ¿qué haces sentado ahí? Salmo capítulo 1. O sea, que no sentado en silla de escarnecedores. Y estos hombres escarnecieron a Jesús y iban a seguir escarneciendo a Jesús y iban a levantar falso testimonio contra él. Y Pedro se sienta ahí con los alguaciles para ver el fin, o sea, como de manera pasiva cómo va a acabar la cosa. Y versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Ahora, esto es ilegal, tener un concilio a esa hora, de 12 de la noche a 3 de la mañana aproximadamente, es completamente ilegal. Ahora, ¿quién puso esas reglas? El concilio. El concilio pone la regla, solamente nos podemos reunir entre semana y no en Shabbat y en horarios como vamos a decir de oficina del concilio. No se puede hacer un juicio en la noche, o sea, eso es ilegal. Y vemos que el concilio rompe sus propias reglas del concilio. Y es una de las cosas que de pronto nos pasan a ti y a mí, como que ponemos nuestras propias reglas, aún sin conocer la ley de Dios, aún sin conocer la Biblia, tú en tu casa, en tu vida, pones tus propias reglas. Nada más déjame te doy un ejemplo. Por ejemplo, tú vas con tus hijos y le dices, en esta casa no se dicen mentiras. ¿Sí o no? No se dicen mentiras. Y cuando dice una mentira te ofendes, te enojas, hay una consecuencia, no, o sea, ya perdiste nuestra confianza, haces todo un rollo y está bien, Es una regla que tú pones en tu propia casa. Y de pronto así suena el teléfono en tu casa y contesta uno de tus hijos y es Coppel. ¿Y quién es, mi amor? Es Coppel. Diles que no estoy. Y tú mismo rompes tu propia regla de no mentiras en la casa, ¿te das cuenta? Entonces ellos es eso, es la religión organizada poniendo sus propias reglas y sus propias normas y ellos no pudiendo cumplirlas. Por eso Jesús dice, han puesto los fariseos y los escribas cargas pesadas sobre la gente que ni ellos pueden llevar. Por eso la salvación no es por obras, porque no puedes cumplir ni las tuyas propias, si no es por fe en Jesucristo. Nadie se puede salvar por medio de reglas y normas, o sea, no los puedes cumplir, ni tus propias reglas de pronto has podido cumplir. Y entonces el concilio ahora, ¿qué es el concilio? Son 71 personas, hombres, ancianos, líderes,
que tenían una influencia en su comunidad. Ahora en el concilio solamente eran en el templo, pero de pronto llevan el concilio a casa del sumo sacerdote. Entonces tendrías de un lado 35 ancianos o líderes, de otro lado 35 ancianos o líderes, el sumo sacerdote sentado en medio y el acusado en medio, así como un semicírculo y el acusado en medio. Y de pronto ponen a Jesús como acusado en medio para ser juzgado. Ahora ellos no se están dando cuenta, pero realmente mientras ellos están juzgando a Jesús, ellos realmente son los que están siendo juzgados por eso que ellos están haciendo. Pero todo eso está sucediendo en el concilio, los líderes religiosos de ese tiempo. Y entonces, enteran, versículo 59, y todo el concilio, y buscaban falso testimonio contra Jesús. O sea, no están buscando la verdad. ¿Qué están buscando? No están buscando testigos. Están buscando falso testimonio porque ellos saben, Jesús se presentó delante de ellos durante 3 años y medio. Lo conocían, escucharon, ellos tenían la responsabilidad de que un maestro nuevo se levanta. Juan el Bautista, vayan a ver qué está predicando en el Jordán. ¿Por qué está bautizando a la gente? ¿Por qué la gente está viniendo? Igual que Jesús. Y Jesús estuvo con ellos y su ministerio era público, nada era oculto, todo lo dijo a la luz. O sea, no había algo oculto, y así tiene que ser el cristianismo. O sea, todo a la luz, todo como es, toda la enseñanza, toda la doctrina. No hay niveles, no hay pasos, no es gnosticismo de que ahora que sé esto quiero saber algo más. No, todo el evangelio estaba claro. Y entonces están buscando falsos testimonios porque no hay verdaderos testigos que hablen contra Jesús en un juicio. O sea, esto da testimonio que no podían encontrar 2 testigos que hablaran mal en contra de Jesús en cuanto a la ley religiosa y moral de Israel, en cuanto a la Biblia. No lo podían acusar de absolutamente nada. Y tú y yo necesitábamos un Salvador así, sin tacha, sin mancha, que no solamente cumpliera sus reglas, sino las reglas que Dios había establecido y morales y de la Torah, de todo, de absolutamente todo. Y entonces buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahí está. Ellos están buscando testigos, ¿para qué? Para cumplir lo que ellos quieren hacer. O sea, están usando la ley para su propio beneficio, para hacer lo que ellos quieren, para entregarle a la muerte. Y versículo 60, y no lo hallaron. Subraya eso tu Biblia. No encontraron 2 testigos que hablaran mal de Jesús. Jesús fue perfecto. Jesús fue sin pecado. Y tú y yo necesitábamos un sacrificio así. Porque nosotros no, Jesús logró lo que tú y yo no podíamos lograr. Ahora a ti y a mí nos paran en un concilio. Y vamos a ir no el concilio de Israel, no somos judíos, pero vamos a ir que armamos un concilio en contra de ti y mandamos traer a tu maestra de primaria de matemáticas y mandamos traer a tu maestro de deportes y mandamos traer a tus tías y a tus primas que bien te conocen y a gente que realmente te conoce y a tus papás y a tus abuelos y a tus hermanos. Y hacemos un concilio y te ponemos enfrente, sí encontrarían fallas en contra de ti, sí encontrarían pecado. Pero entonces se pone alguien que no hay falla y que no hay pecado y toma nuestro lugar. Ve qué importante, ¿eh? Y toma Jesús es nuestro sustituto, Él toma nuestro lugar. Y entonces no hay nada, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya no hay nada contra ti. Ya nadie puede acusarte. Porque Él tomó tu lugar. Versículo 60, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Entonces, se presentaban muchos testigos falsos y no se ponían de acuerdo entre ellos. Todo chueco, todo mal, todo en tinieblas. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Me encanta cómo dice falsos. Y al fin vinieron 2 testigos falsos que, ¿qué crees? 2 sí se ponen de acuerdo, pero es falso su testimonio y mira lo que dicen. Versículo 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Te acuerdas el templo? Es una estructura, la hizo Herodes, era una belleza
era uno de los lugares más importantes en ese tiempo. Todo el mundo veía, quedaba impactado del templo, la estructura que tenía, las murallas que tenía, o sea, era una cosa increíble. Y de pronto están acusando a Jesús de algo, o sea, fíjate, ¿puedo derribar el templo de Dios? O sea, de pronto está diciendo Jesús es un terrorista. O sea, quiere derribar. Ahora, ¿cómo va a derribar? En ese tiempo no había TNT, no había, o sea, no había bombas, ¿no? ¿Cómo va a derribar el templo? O sea, uno solo. Pero le están acusando, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo o edificarlo. En 3 días. El templo de Herodes tardaron 80 días en edificarlo y decir está la obra terminada. Y de pronto están acusando a Jesús que en 3 días va a levantar lo que en 80 días ellos, los romanos, con todo el poder y con todo el dinero y todos los recursos levantaron. O sea, es ridículo, es tonta esa acusación. O sea, si Jesús hubiera dicho eso, no dices hay que acusarle reo de muerte, sino dices llévenlo al manicomio. O sea, está loco. Por eso Spurgeon, un predicador de hace mucho tiempo, dice, Jesús hay 3 opciones de él. O es un lunático, o es un mentiroso, o es el Señor, es el Cristo. Y tienes que tomar una determinación entre esas 3, o sea, no puedes no tomar una decisión. O estás con Jesús o estás en contra de Él. Ahora, ¿de dónde viene esa acusación que ellos dicen? Bueno, vamos por favor allá adelantito a Juan capítulo 2, porque es muy importante de dónde viene esta acusación que le hacen a Jesús y que 2 sí se ponen de acuerdo. Al principio del ministerio de Jesús, una de las cosas que hace es que entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas y así tiene celo del templo y le dicen, y Jesús dice, quita esto. No hagas de mi casa una casa de mercado. Y el celo de Dios está en Jesús. Y entonces versículo 19 de Juan capítulo 2, versículo 19, dice, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está. Ahora, pero fíjate, ellos están pensando que Jesús dijo, destruyan este templo, ni siquiera dijo que él lo iba a destruir, sino dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús no está diciendo eso, sino Jesús está diciendo, destruyan este templo. O sea, este tabernáculo, esta casa de campaña. Acuérdate, en el Éxodo, Dios moraba en una casa de campaña, la gloria de Dios estaba ahí. ¿Y qué pasa con Jesús? Que Él toma un cuerpo, es su casa de campaña, y pone ahí su espíritu y su persona y todos sus atributos y viene a morar en este mundo. Y Él estaba hablando de su resurrección. ¿Y quién iba a destruir ese templo? Ellos mismos. O sea, Jesús desde el inicio de su ministerio ya sabe a qué vino. Vino a morir por ti y por mí. Entonces Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Entonces ve, ahí está, sí saben, en tiempos de Jesús llevaba 46 años edificándose el templo de Herodes. Pero no se terminó en tiempos de Jesús, todavía después. Fue hasta antes del año 70, que antes de que el general Tito llegara y destruyera el templo, hasta ese tiempo terminan ya, por fin terminado el templo. Entonces duraron 80 años, pero en ese tiempo, fíjate, llevaban 46 años edificando el templo. Y tú en 3 días lo levantarás, ahí está versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahí está la aclaración. Entonces vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Entonces es una falsa acusación, simplemente le quieren dar la vuelta. Lo que ellos quieren lograr es matar a Jesús. Callar a Jesús. Matar a Jesús. Y versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote. Ahora, esta acusación, el sumo sacerdote se da a dar cuenta, esta acusación no la puedo. ¿Cómo voy a decir eso? Que en 3 días, eso no es una acusación, eso al manicomio, no es para muerte. Entonces el sumo sacerdote sigue buscando y sigue empujando. O sea, ¿cómo matamos a este hombre? O sea, ve hasta dónde llega la mente del sumo sacerdote aquí. Y entonces
Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63, mas Jesús callaba. Jesús, en medio del concilio, del Sanedrín, en su juicio moral y religioso, podía haber dicho muchas cosas, pero ya las dijo. Durante 3 años y medio estuvo con su vida dando un sermón. Ya dijo lo que tenía que decir y guarda silencio. ¿Por qué? Porque otra vez, Él está tomando nuestro lugar, y si a ti y a mí nos hubieran puesto ahí, hubiéramos guardado silencio, porque hubiéramos dicho: toda acusación que levanten contra mí es verdadera. Sí había acusación contra ti y contra mí. Por eso tienes que saber, si tú no aceptas a Jesús, cuando llegues delante de Dios en el juicio final, no te vas a poder defender, no va a haber una acusación que puedas, vas a guardar silencio. Y Jesús, eso es lo que hace por ti, es guarda silencio y no habla. Cuando podía hablar, pero su silencio dice mucho. Su silencio está diciendo cuánto Él te ama. Mira, vamos a Isaías 53. Casi a la mitad de tu Biblia está Salmos, y adelante de Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Isaías. Isaías 52 al final y 53 es un texto que tienes que leer y releer y releer. Es una foto de Jesús en Getsemaní, en la cruz y en su resurrección, en el Antiguo Testamento. Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 3. Algunos judíos decían que Isaías 52 y 53 fue escrito por cristianos después de Jesús, y lo pusieron en medio del libro de Isaías. Así ellos decían eso, porque tú lees Isaías 52 y 53 y lees la historia de Jesús y dices: ese es Jesús. Y entonces ellos acusaban a los cristianos de haber insertado en el Antiguo Testamento Isaías 52 y 53. Y entonces descartaban eso, pero después vinieron el descubrimiento en las cuevas de Qumran, y uno de los rollos mejor conservados en estas bóvedas, en estas cuevas, fue Isaías, y uno de los mejor conservados de Isaías fue Isaías 52 y 53. Y cuando leen eso y ven, esto que no fue descubierto hasta mucho, hace algunos años, y data del tiempo antes de Jesús. Está hablando de Isaías 52 y 53. Entonces no fue insertado ahí, sino fue una realidad. Y entonces ya ahora se sacan de la manga y dicen: bueno, no, es que Isaías 52 y 53 no habla de Jesús, sino del pueblo de Dios, un pueblo personificado en un pueblo que sufre. Y yo digo: no es cierto, habla de Jesús. Y mira, Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está. Jesús fue desechado y despreciado entre los hombres, y Jesús ha sido desechado y despreciado entre los hombres hasta en nuestra generación. Despreciado y desechado. Es más, y tú sabes, tú antes de conocer a Jesús, Jesús estaba en lo último de tu lista, y de pronto ahí está. El que fue desechado y despreciado es tu Salvador. Entonces, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y cuando leemos, y vamos a ir con Jesús al Calvario, y vamos a leer lo que sufrió, y vamos a ver qué es lo que le pasa y es tan crudo, cómo la Biblia lo expresa, que tú estás así, no quiero ni pensar, ni quiero imaginar, ni quiero ver. Y se cumple Isaías 53, así como escondimos su rostro de él. No, ¿cómo le hicieron eso? ¿Cómo le hicieron eso? Y fue menospreciado y no lo estimamos.
Y de pronto a veces hasta nos cuesta estimar a Jesús como quien realmente es. Nos cuesta apreciarlo, nos cuesta verlo, nos cuesta ponerle un valor. Pero Dios se tiene que revelar a nosotros para que lo puedas estimar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está, es nuestro sustituto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué Jesús fue a la cruz por ti, por tu rebelión? Molido por nuestros pecados. Por eso cuando tomas la cena del Señor y pones la galleta entre tus dientes, entre tus muelas, y el pan se muele, es un recordatorio de lo que vivió Jesús por ti. Él fue molido por completo por mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús va a la cruz no solamente carga su peso, cuando está así en las barras transversales y está tratando de respirar y tiene que hacer esto para poder respirar, sino Él no solamente carga su peso, sino carga tu peso, tu pecado, el pecado de la humanidad. Y cargó en Él el pecado de todos nosotros, angustiado y Él afligido. ¿Te acuerdas en Getsemaní? Angustiado, afligido, sudando sangre. No abrió su boca. Ahora, cuando ves a Jesús en el concilio, en su juicio ante Poncio Pilato y en la cruz, que no abrió su boca, pero ¿cómo habla la cruz? ¿Cómo nos dice cuánto Dios muestra su amor para con nosotros? En que aún siendo pecadores, Él fue a morir por nosotros. Romanos 5:8. No abrió su boca. Por eso cuando estés así, y a mí me pasa que digo, no, me voy a defender y no sé qué, y van a ver quién soy yo, y estás con tus rollos mentales, y ve a tu Salvador. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, cordero sin mancha y sin pecado. Por eso ya no más Pascua, Él es el cordero de la Pascua, que iba a quitar el pecado del mundo. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a ver cuando está frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato se maravilla porque Jesús está siendo acusado y Jesús no abre su boca. Tú vas a cualquier juicio, tú vas al ministerio público, tú vas a cualquier cárcel o correccional o así, o a la juvenil donde están encerrados los jóvenes, y tú preguntas con un joven y le dices, oye, a ver, ¿tú eres culpable o inocente? ¿Y qué te va a decir? Todos son inocentes y te van a relatar su historia y te van a decir y por qué están ahí y todo, y en un juicio, y si tú te pudieras defender, te defiendes y sacas todo. Y Jesús tan diferente que no abre su boca. Y él con la palabra de su boca podía en un momento así desintegrar a las personas que estaban delante de Él y no lo hace. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad. No solamente no pecó y hizo maldad, sino hizo todas las decisiones correctas y amó como debía de amar. Ni hubo engaño en su boca. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Este es Jesús, este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios, esto es lo que hizo por nosotros. Por eso cuando alguien dice, Talí, es que como que siento que Dios no me ama, digo, ve con Jesús a Mateo 26, 27 y 28 y ve su amor por ti. No importa que no sientas, es que veas lo que Él hizo por ti. Ve su entrega, ve el valor que tuvo para hacer esto, para contigo. Él tomó acuérdate, la decisión la tomó en Getsemaní. Simplemente lo que está sucediendo es lo que Él ya había decidido hacer, amarte.
Mas Jesús, versículo 63, mas Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Entonces el sumo sacerdote mete a Dios. Como que se le están cerrando las puertas, o sea, como que no lo puede acusar. Ya está todo el Sanedrín, ya está aquí todo, ya. Y no pueden. Entonces ya está desesperado y dice, ok, y no habla, porque si hablara entonces a ver si con lo que él dice es su testimonio. O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices, Jesús? Y entonces el sumo sacerdote usa una regla que ponen ellos, que si te estamos juramentando en el nombre de Dios, tienes que hablar porque si no estás pecando. Y le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho es un hebraísmo para decir sí soy. Sí. Lo que tú has dicho, eso es. Entonces Jesús delante del Sanedrín claramente está diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y no se queda ahí lo que Jesús dice, porque les dice, y además os digo, o sea, no solamente, ya voy a hablar y voy a decir esto, pero es con juramento delante de Dios, Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Acuérdate, Jesús está parado y está siendo enjuiciado y todos los demás están sentados porque se sentaban a juzgar. Y Jesús está diciendo, no solamente soy el Cristo, el Hijo de Dios, sino soy el juez. Ustedes piensan que ustedes me están enjuiciando a mí, pero al final yo los voy a enjuiciar a ustedes. Una advertencia. Jesús es el Salvador y había venido como Salvador, pero un día Jesús vendrá como juez. Este versículo se lo sabían ellos, es Daniel capítulo 7. Hablando de Dios como Mesías y como juez. Y Jesús dice, sí, soy ese. Versículo 65, entonces el sumo sacerdote escucha eso y rasga sus vestidos, así, y todo un show, rasga sus vestidos. O sea, no inventes, ya era lo que querías, ¿no? O sea, como sentido contra Dios. Completamente un hipócrita. Entonces rasga sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Pues no los encontraste. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahora, si Jesús está diciendo yo soy el Cristo y Él es el Cristo, no es blasfemia, pero si Jesús está diciendo yo soy el Cristo y Él no es el Cristo, sí es blasfemia. Entonces, ¿qué es Jesús para ti? Entonces, ellos mismos están reconociendo, Jesús vino y dijo que era el Cristo. Ellos mismos están reconociendo eso. O sea, no lo están acusando de revolucionario, lo están acusando de lo que Él vino a decir. Yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo. Por eso hay gente que dice, es que ¿dónde dice Jesús que Él dijo que era el...? No, está claramente en toda la Biblia que Él vino a decir quién era Él. Y versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. O sea, ya se habían puesto de acuerdo y ya nada más están, reo de muerte. Ahora, ya le pusieron la condena, pero no va a parar ahí la cosa. Ellos quieren más. Quieren humillarlo y quieren golpearlo y quieren maltratarlo. La ira, el enojo, la envidia, los celos, el ir contra él. ¿Por qué? O sea, sí, que ya tenían lo que querían, era matarlo. ¿Por qué humillarlo? ¿Por qué? Porque están peleados contra Dios. O sea, era suficiente con eso. Un juicio falso, un juicio ilegal, un juicio oscuro, falsos testigos y ya, ok, pero mira lo que ellos hacen, Esto es una foto de la humanidad. Entonces, versículo 67, entonces le escupieron en el rostro. Ahora, que te escupan no duele, ¿verdad?
O sea, no, es agua, es baba, pero ¿cómo humilla? Y están humillando a Jesús. Y le dieron de puñetazos al creador del universo, quien creó el puño, que puedes tener 5 dedos en tu mano y nudillos y la muñeca y el bíceps y el tríceps y todo, así, el puño contra Jesús. O sea, estos cuates sin misericordia, completamente inmoral. Jesús está atado, no se puede defender. Y no abre su boca y solamente está recibiendo eso que tú y yo merecíamos. Golpe tras golpe. Están escupiendo. Y otros lo abofeteaban. Entonces unos con el puño cerrado y otros así. Ahora, ¿qué duele más? ¿Alguna vez te ha abofeteado tu esposa? O sea, duele más con el puño, que alguien te pegue con el puño, pero arde, o sea, te humilla una bofetada. Y están con Jesús así, ¡pa! Versículo 68 diciendo, profetízanos. Están burlando de su ministerio profético. Jesús vino a profetizar, vino a declarar la verdad, vino a decir lo que iba a suceder. Es más, iba a profetizar que esto iba a suceder, lo que le está sucediendo. Y está diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora fíjate, para que ellos puedan decir, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es que tomen una bolsa, posiblemente de tela, se la ponen en su cabeza y están, a ver, ¿quién le da? Como piñata. Tú. Dale. Ve, completamente inmoral. Y el puño cerrado y Jesús no sabe ni de dónde viene el golpe. O sea, si cuando ves que alguien te va a golpear, sabes y pues te acomodas. Aquí no hay, o sea, nada así. ¡Pa! Si eres el Cristo, ¿quién te dio o sea, quién fue? A ver, dinos. ¡Ja! Profeta. Ahora, ojo, Jesús sí sabe de quién son esos puños. Jesús todo lo sabe. Y sabe no solamente de quién son esos puños, sino del corazón lleno de ira y de enojo y de rencor. O sea, ¿qué tiene que haber en un corazón de un hombre para que pueda hacer esto contra alguien inocente? ¿Y qué crees? Nadie está afuera diciendo eso es injusto y vamos a hacer una revolución y un movimiento, porque nadie le defiende a Jesús. Versículo 69. Y Pedro estaba sentado en el patio. Y digo, ¿qué haces ahí sentado, Pedro? Mientras su maestro está siendo azotado y golpeado y abofeteado y escupido. Ahora, Pedro no está en el concilio, pero sí está lejos escuchando eso. Está escuchando, ¡ah! Blasfemió, así, y esto, y profetiza, y ¡pa! Así. Y se le acercó una criada, una muchachita del sumo sacerdote, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. ¿No que morirías por él, Pedro? Y mientras él está diciendo, no sé lo que dices, no lo conozco, un golpe a Jesús y otro. Versículo 71, y saliendo él a la puerta le vio otra. O sea, no le ve un soldado, no le ve un alguacil, una muchachita. Y le vio otra
y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno, y así arriba otro golpe y otra bofetada. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Lo juro por Dios, no lo conozco. Ahora Jesús ya se lo había dicho, que eso iba a suceder. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, entonces ya son varios, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Jesús impactó tanto en ellos que hasta su acento cambió. Tú hablas como ellos, tú hablas como Jesús. Entonces él comenzó a maldecir, a no hablar como Jesús. Y a jurar, no conozco al hombre. Y mientras tanto así, Jesús siendo azotado y ya saliendo. Lo van a poner en un lugar de aquí a que sea la mañana. Y entonces, enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Ahora, hay un detalle en el Evangelio de Lucas. Es un pequeño detalle, pero muy, muy importante. Que dice que Jesús, después de ser azotado y después de ser golpeado, sale. Y cuando Pedro está negando por tercera vez a Jesús, Jesús voltea a ver a Pedro. Y sus miradas se encuentran. Y canta el gallo, y Jesús se acuerda, y Pedro se acuerda de lo que Jesús hizo, y ve, la mirada de Jesús a Pedro no es de condenación y no es de juicio, porque Jesús ya sabía que iba a suceder, sino es una mirada de amor y de ternura. Pedro, te lo dije, no me hiciste caso. Y eso llevó a Pedro a una tristeza que lo llevó al arrepentimiento. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber negado a Jesús? Ahora, cuando Pedro y la mirada de Jesús se encuentran, Jesús ya está completamente golpeado. Ya su rostro está desfigurado de lo que le hicieron. Y Jesús en ese momento voltea a ver a Pedro y le ama. Cuando pecas en tu vida, Jesús te está viendo y no con una mirada de condenación, sino con una mirada de amor. Y te está guiando al arrepentimiento. Y saliendo fue Pedro y lloró amargamente. La tristeza que lleva al arrepentimiento, no la tristeza que lleva a la muerte. Versículo 1, venida la mañana. Entonces, fíjate, para venida la mañana, a las 6 de la mañana cuando sale el sol, Jesús ya está golpeado, Jesús está humillado. Jesús, ya fue de Getsemaní a casa de Anás, de casa de Anás a casa de Caifás, y de casa de Caifás lo van a llevar a ver a Poncio Pilato, y de Poncio Pilato lo van a mandar con Herodes, de Herodes lo van a regresar a Poncio Pilato. Y en medio de todo eso, golpes y humillaciones. Jesús no ha comido, no ha tomado agua, posiblemente no ha dormido del dolor y de los golpes. Y entonces, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Que no ya había sido el juicio? Lo están haciendo legal. Entonces lo llevan al templo. Y ya, ok, vamos a juntarnos y hacen legal, ponen los sellos, ya. Pero ojo, el Sanedrín no puede acusar a Jesús y matarlo. Ellos no tienen autorización de Roma de pena de muerte. Entonces tienen que presentarlo ante Poncio Pilato y todavía se tienen que poner de acuerdo de qué lo van a acusar. Porque si llegan con Poncio Pilato, con Jesús, dicen, es un blasfemo. Poncio Pilato va a decir, ¿yo qué? Yo soy ley romana. A mí no me metan en sus cosas de Dios. Entonces tienen que poner de acuerdo en qué van a acusar. Entonces Jesús fue acusado ante el Sanedrín de manera moral y espiritual y ante Roma.
de manera judicial. Así fue completamente acusado y tomando nuestro lugar. Por eso cuando alguien llega a ti y si tú estás en Cristo ya no hay acusación en tu contra. Ni manera espiritual, ni manera legal, ni manera, nada. O sea, completamente perdonado. Y entonces entró el consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado, ahí está, fíjate, atado, golpeado, deshidratado, humillado como un criminal y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ahora, la palabra aquí arrepentido no es metanoia. No es como Pedro que se arrepintió y se lamentó y lloró, sino es, híjoles, que se lamenta, pero no quiere vivir las consecuencias de su error y su pecado. O sea, simplemente es temor a lo que viene. Y entonces va y devuelve. Él no quiere vivir toda su vida como un traidor. Pero no, una cosa es eso y otra cosa es ser perdonado por Dios. Y entonces volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. La única sangre inocente derramada en el universo es la de Jesús. Es la única. Y es la única que te puede limpiar de tus pecados. Yo he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Por qué no acudió a Jesús? Acude a los enemigos de Jesús, acude a la religión organizada, acude a los hombres. No cometas ese error cuando peques. Hay gente que peca y se aleja de Jesús y que acude a otra cosa que no es Jesús. Y tú lo que tienes que hacer es correr hacia Jesús. Y ve lo que otras personas le dicen a Judas. ¿Qué nos importa? No nos importas, Judas. Y Jesús todo el tiempo demostró que a Jesús sí le importaba a Judas. Y tienes que saber esto. Sí le importas a Jesús. Ya lo demostró. Y le dicen: allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue y se ahorcó. Nunca es el plan de Dios para alguien suicidarse. Si tú de pronto has tenido esos pensamientos en tu vida, de ya es mejor quitarme la vida, no valgo nada, sientes una culpa, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tu tristeza te lleve al arrepentimiento y eso te lleve y te empuje hacia Jesús, hacia la vida eterna, nunca hacia la muerte. Entonces la próxima vez que pase eso por tu mente, no viene de Dios y corre a Jesús. Él es el Salvador, Él es el que da vida. Y entonces ve cómo termina Judas, se fue y se ahorcó. Y versículo 6, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, dijeron: no es lícito, o sea, estos cuates, doble moral. No es lícito tomar esas monedas, pero sí es lícito falsos testimonios, sí es lícito acusar a un hombre inocente y matarlo. ¿Te das cuenta? Ve, pero no es el mundo así. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Ya estuvo delante del sumo sacerdote y el Sanedrín, y ahora va a estar delante del gobernador, delante de Roma, representante de Roma, es como el ministerio público. Y le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora aquí hay un desprecio en la voz de Poncio Pilato, porque Jesús ya está completamente golpeado. Poncio Pilato ya le mandó con Herodes, ya lo humillaron, ya regresaron, los soldados ya le azotaron, o sea, le están azotando te estamos preparando para que te presentes delante de Poncio Pilato y más vale que digas la verdad. Es el juez, o sea, así.
Tremendo, ¿eh? Son soldados romanos. Cuando Jesús se presenta de Poncio Pilato, ya está completamente así, no, su rostro irreconocible, completamente golpeado, lleno de llagas, lleno de sangre, deshidratado, completamente inmoral, inhumano lo que le han hecho y completamente injusto. Y Poncio Pilato ahora aquí vemos la acusación que presentan los ancianos y el Sanedrín. No lo pueden acusar de blasfemo, le pueden decir, no, es que se quiere hacer pasar por el rey. Cuando el rey, nuestro rey, es César. Tremendo. O sea, estaban peleados los judíos querían ser libres del César y ahora están defendiendo al César. ¿Eres tú el rey de los judíos? De manera despectiva a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices otra vez. Sí soy. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, otra vez nada respondió. Y Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? En un juicio cualquier acusado se defiende y Jesús no se defiende. Jesús guarda silencio, pero otra vez su silencio habla mucho y nos dice mucho hoy a nosotros que nos ama. Versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿De qué se maravillaba? ¿De su gentileza? ¿De su humildad? ¿De su carácter? ¿Cómo puede estar aquí? Lo están acusando y no dice nada. Y a ti y a mí leer un pasaje así nos tiene que maravillar su amor, su entrega, lo que Él hizo por nosotros. Y te muestra cómo es el corazón de Dios. Y Poncio Pilato se maravilla mucho. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que sucede. Poncio Pilato no encuentra ninguna falta en Jesús. Nada. Entonces el Sanedrín, ninguna falta espiritual y de la ley contra Jesús, y Poncio Pilato ninguna ley civil y romana contra Jesús, sin pecado, sin mancha. Y a pesar de eso, Él poniendo su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Ve, su silencio habla mucho hoy. Te está diciendo una vez más, mira cuánto te amo. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tomar, Jesús, nuestro lugar y ir al juicio por nosotros y no abrir la boca, sino ser nuestro sustituto y ser condenado en nuestro lugar para que nosotros hoy podamos escuchar de ti. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Señor, de pronto leemos este pasaje y sí nos vemos ahí. Porque antes éramos enemigos tuyos y sí nos vemos pecando y escupiéndote y cerrando el puño y golpeándote. Y toda nuestra ira y nuestro enojo y nuestro egoísmo y nuestros celos, así escupiendo tu rostro. Y gracias, Señor, porque a pesar de eso tú hubieras podido abrir tu boca y desintegrarnos y nos salvas y nos amas. No merecíamos, Señor, tanto amor, pero tú decidiste amarnos. Y entonces estamos hoy aquí recordando esta historia que cambió la humanidad y cambió nuestra vida. Y hoy podemos pararnos delante de ti y sabernos perdonados y amados y el precio pagado.
Y necesitábamos un Salvador así, sin pecado, humilde, manso, con gentileza, que podía abrir su boca y no abrió su boca, pero dijo mucho, cuánto nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí estamos, Señor. La recibimos de tu mano. Pedro tenía que ser vaciado de Pedro y lleno de ti. Y aquí estamos también nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.